En el corazón de la isla canaria de Tenerife se encuentra uno de los parques nacionales más visitados de Europa. El verdadero protagonista aquí es el volcán Teide, que con sus 3.718 metros forma el techo de España. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Se encuentran en el canal de Carol y Tommy y les damos a todos la bienvenida y sobre todo las gracias por haberle dado clic a este video. El día de hoy vámonos a conocer un paisaje lleno de cráteres, con lava petrificada que rodea el punto más alto de España y la tercera estructura volcánica más alta del planeta. Desde que va llegando a la isla ya se hace imponente este monumento natural que se encuentra en el parque nacional más famoso de las Islas Canarias. Comenzamos el video del día de hoy mostrándoles uno de los espectáculos geológicos más extraordinarios del planeta. El día de hoy te traemos información muy valiosa para que a la hora de tu visita llegues bien informado y no solamente veas una montaña gigante, sino la historia que hay detrás. También te damos tips básicos para que tu visita sea todo un éxito. Así que sin más, comencemos con el video del día de hoy. El Teide es el pico más alto desde cualquier tierra emergida del océano Atlántico, el tercer mayor volcán de la Tierra desde el lecho marino, solo superado por los Mauna Loa y Mauna Kea en Hawái, y su altitud continúa situando a la isla de Tenerife en el top 10 de las islas más altas del mundo. En general, Tenerife posee un clima primaveral y suave durante todo el año. No obstante, Tenerife se caracteriza por los comúnmente llamados microclimas, que consisten en cambios bruscos de temperatura dependiendo de la altitud y orientación, confiriéndole a la isla un clima cambiante dependiendo de la zona donde te ubiques. Y ahora que sabes lo de los microclimas, toma en cuenta este dato a la hora de hacer tu maleta, sobre todo si tu visita a Tenerife incluye una parada en el Teide. El Parque Nacional del Teide se encuentra en la zona centro-oeste de Tenerife, a tan solo unos 60 kilómetros de la costa Adeje, una de las zonas más turísticas de la isla, pero se puede acceder a él desde cualquier punto donde sea que te encuentres. A lo largo de la carretera que te conduce hacia el Teide encontrarás muchos restaurantes donde podrás disfrutar de comida típica de la zona, así que será una parada obligatoria, ya sea para cuando vayas o cuando vuelvas de tu visita al Teide. ¿Qué tal tu experiencia en las islas de Tenerife? Maravilloso. ¿Te ha gustado? Sí, la comida es muy rica. Que eran champiñones, Sí, cordero en salsa y croquetas de pollo. gracias, mi Gracias, man. Y esta parada era casi obligatoria, ya que las nubes habían tapado completamente la carretera. Así que después de tremendo festín y que las nubes hayan aclarado completamente la visibilidad, continuamos el recorrido hacia nuestro destino principal. El Teide es una de las manifestaciones más espectaculares de volcanismo mundial que se formó hace 120.000 años. Las sucesivas capas de lava lo fueron elevando hasta 3.718 metros de altura. Por eso es lo que se conoce como un estratovolcán. Al día de hoy es uno de los legados geológicos más preciados de nuestro planeta y reconocida como tal tiene el título de Bien Natural del Patrimonio Mundial por la riqueza de sus paisajes volcánicos, su biodiversidad y todos los valores naturales que atesora. Todo alrededor de este volcán de 3.718 metros de altura
es desértico y de una belleza inigualable. Su excepcional paisaje de volcanes y formas eruptivas poco comunes son tan asombrosas que llevaron a la UNESCO en 2007 a declararlo Patrimonio de la Humanidad. El Teide no solo es el parque nacional más visitado de España y de Europa, es una de las manifestaciones más espectaculares del volcanismo mundial que se formó hace 120.000 años, tras el deslizamiento del primitivo volcán Las Cañadas. La mejor manera de visitar el parque es a pie. Son 41 rutas bien señalizadas que te adentran en el corazón del Teide en esta aventura. El Teide. Existen todo tipo de senderos, desde los menos exigentes pero igual de interesantes hasta los más exigentes. Recuerda que si vienes a las islas, siempre empaca contigo protector solar, un buen par de zapatos para caminar y agua. La sorprendente naturaleza debe ser preservada, ya que es el lugar de múltiples especies, muchas de ellas son endémicas, quiere decir que son exclusivamente de ahí, y hacen del volcán un lugar único en el mundo. De hecho, las condiciones en el Teide son muy especiales, ya que el suelo se compone de minerales que solo están presentes ahí. Hay algunas plantas que crecen en el Parque Nacional y que no encontrarás en el resto de las islas o en cualquier otro lugar del mundo. Otra parada que podrás hacer si estás en el Parque Nacional del Teide es el llamado Mirador La Zapatilla de la Reina, que se encuentra prácticamente frente al llano de Ucanca. Este dicho mirador lleva el nombre por la forma curiosa que tiene la gran roca volcánica, que con poco de imaginación te recordará a un zapato de tacón. Este monumento natural de piedra es un claro ejemplo del fenómeno erosivo en el cual intervienen distintos tipos de agentes relacionados con los fenómenos atmosféricos, como pueden ser lluvia, calor, viento, nieve, granizo. Los efectos que puede llegar a provocar sobre el relieve puede llegar a tomar formas muy curiosas, y a este aspecto se le conoce bajo el nombre de meteorización. Otro dato muy interesante del Teide es que tiene la mayor sombra del mundo proyectada sobre el mar. Este fenómeno ocurre conforme disminuye la altura del sol durante el atardecer. El Parque Nacional del Teide es un parque nacional tan maravilloso, es simplemente imperdible. Ahí podrás disfrutar de paisajes de otro mundo, llenar tus pulmones de aire puro del pico más alto de España, caminar por los paisajes volcánicos y sentir lo pequeño que somos realmente los seres humanos frente a un entorno natural tan impresionante. Si vienes al Parque Nacional, prepárate para que haga mucho calor o mucho frío o mucho viento. Lleva siempre ropa de abrigo y por favor trae muy buenos zapatos si no te quieres quedar sin dedos en los pies. Otra cosa que deberás tomar en cuenta es los cambios de altitud,
Si vives en un país que es completamente llano y no estás acostumbrado a los desniveles, ten en cuenta que aquí en la isla encontrarás muchos desniveles. Podrás estar a 1000 metros de altitud en 2 puntos y luego bajar a 300, 700 y volver a subir a unos 1000 metros. Así que toma en cuenta esto si no quieres quedarte sin oxígeno. Hacer turismo en el Teide es muy fácil. Se ha convertido en una aventura sin precedentes para quienes andan visitando los tesoros de Canarias. Sin embargo, en pro de defender el ambiente tan vulnerable que rodea la formación volcánica, las autoridades ambientales que hacen vida alrededor de esta belleza natural han limitado la cantidad de personas que diariamente pueden subir hasta el cráter. La autorización que emite el parque es expedida gratuitamente y de manera exclusiva a través de la página que te estoy dejando en la descripción de este video. Este salvoconducto es necesario para subir en los horarios establecidos por la dirección del parque y funciona tanto para quienes suban en teleférico o a pie. Y una vez que has realizado todos los trámites para la permisología, puedes subir en solitario o en grupo. Así que ya sabes, para subir al Teide necesitas un permiso y como este sitio es tan visitado, no podrás conseguir tu permiso de un día para otro, sino que tendrás que pedirlo con anticipación. Si este trayecto lo haces por tu propia cuenta, recuerda que el permiso debe coincidir con la hora de ascenso en el teleférico. Así que para ahorrarte tanto proceso, puedes pagar una excursión, pues así la empresa se encarga de conseguir tus permisos y de planificar tu ascenso al Teide, tanto en el teleférico como a pie. La última erupción del Teide fue en noviembre del año 1909 y según los expertos, este ha superado el tiempo límite para un nuevo despertar de la montaña, lo cual se conoce como tiempo de retorno, pues según algunos científicos proyectan una cada 100 años, aunque esta cifra es siempre una estimación y en ella intervienen diversos factores. Pero por otro lado, muchos geólogos también afirman que la próxima erupción no será tan violenta como la que ocurrió hace más de 100 años. Sin embargo, hay que mantenerse alerta con la información que deja el Servicio Geológico de España, porque en el año de 2019 hubieron algunos acontecimientos que estarían dando una señal que algo podría estar pasando en el volcán. El Teide ha sido designado como uno de los 16 volcanes de la década por las Naciones Unidas, es decir, como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, rango que comparte con otros grandes volcanes del mundo como lo es el Vesubio y Etna. Esta es otra de las actividades que podrás disfrutar en Tenerife. Solamente deberás reservarlo con anticipación. Y aquí ya vamos terminando nuestro viaje o nuestro tour por el volcán del Teide. Así que vamos dirección Costa de Eje para pasar un poco por la playa. Y vamos a ver qué más podemos encontrar en nuestro camino. Y el ron miel es algo muy típico de las islas. ¿Qué tal? Han hecho de la caña de azúcar y luego le añaden miel natural al ron. Local. Sí, de La Palma. Las islas de Canarias constituyen el lugar del mundo donde hay la más grande diversidad de mieles. Esto es debido a la cantidad y diversidad de las flores y plantas que puedes encontrar. La miel de Tenerife o Canarias es única, gracias a cantidades de plantas y flores endémicas. Y ya para ir terminando con el video del día de hoy, hablemos de este delicioso plátano que se cultiva en Canarias. La excelente reputación del plátano de Canarias lo sitúa entre los mejores del mundo y Tenerife es la isla con mayor producción de plátano. Se cree que el plátano llegó a las Islas Canarias gracias a los mercaderes portugueses que lo trajeron desde las colonias africanas
y que a su vez Canarias fue el punto de partida para que los españoles trasladaran este cultivo a América. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un poco más de las enormes maravillas que se encuentran en este bello planeta. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!